El gobierno de Rajoy anunciaba el 11 de julio en el Congreso su decisión de no pagar la paga extra de Navidad a todos los funcionarios de las administraciones públicas. El gobierno ha decidido que va a proceder al abono de la paga extra de diciembre a los empleados públicos. El gobierno de Rajoy entiende que su decreto que ordena suprimir la extra de Navidad está siendo incumplido por el Ejecutivo vasco. El gobierno ha tomado dos decisiones. Primero, acordar que se va a plantear el correspondiente conflicto de competencias con el gobierno vasco y, en segundo lugar, requerir al Consejo de Estado para que informe sobre el mismo en el plazo de 3 días. La suspensión de la paga de Navidad afecta a un total de 67.000 trabajadores de la sanidad, la enseñanza, la administración y la Ertzaintza. Finalmente, el conflicto de competencias ha llegado al Tribunal Constitucional. Nunca antes una paga extra ha dado tanto de qué hablar. La polémica generada por su supresión a golpe de Real Decreto por parte del Gobierno central para todos los funcionarios ha sido un mazazo. Las protestas no han cesado desde el pasado verano. ¡Falta dinero! ¡Sobran ladrones! Esta noche queremos hablar de la tan traída y llevada paga extra y queremos empezar conociendo algo de su historia. José Ignacio, ¿cuándo aparece la paga extra? En principio está documentado en el año 44. En el año 44 se publica en diciembre una norma por el cual se establece una semana de extra de Navidad. En principio para ese año solamente. Al año siguiente, el ministro vuelve a publicar una orden y ya la deja permanente, en el año 45. Una semana por Navidad. O sea, que era el equivalente a una semana. Una semana, para festejar la natividad del Señor. Ese es el primer origen respecto a la paga de los trabajadores. Respecto a los funcionarios, es un poquito más tarde. Es un decreto también de diciembre del 49 a pagar en el año 50. Y es de una mensualidad. Y la justificación es, por las penosas circunstancias económicas que se vivían en aquel momento, aconsejaban pagar una paga extraordinaria. Pero no era como actualmente es decir, un prorrateo del sueldo, sino que era una especie de regalo. Sí, realmente estamos viendo una época en la cual la inflación era brutal. Realmente estamos viendo los tiempos más duros de hambre física. Sí. ¿Cuándo pasa al final las pagas extras a ser 2? Hay un momento en el que se pasa de este aguinaldo. He comentado lo de la paga extraordinaria de Navidad. La del 18 de julio no es tan fácil rastrear. Estamos hablando de la Navidad. La del 18 de julio, al parecer, según diversos autores muy solventes, dicen que el origen está en una comida conmemorativa del 18 de julio que las empresas de alguna forma se veían obligadas a realizar todos los años. Y con el tiempo, pues la comida, pues llegaron, supongo que con la carestía y el hambre, pues llegaron a preferir démelo en mano, y de ahí se fue creando la costumbre de la paga del 18 de julio. O sea que la paga de verano, la paga que se cobra habitualmente en julio, tiene como origen una celebración del alzamiento de Franco. Sí, en principio ese es el origen. He aquí el último acontecimiento militar de la guerra. La denominación oficial que tuvo durante el franquismo fue Día de la Exaltación del Trabajo. Me llama la atención que esas dos pagas aparecen en momentos muy duros, de carestía de alimentos, de bajadas de sueldo, y sin embargo ahora que también estamos viviendo momentos duros, es cuando desaparecen. Sí, bueno, la verdad es que en el fondo, vamos a ver, ahora es un concepto totalmente diferente. Ahora es salario puro y duro, es decir, es simplemente una forma de reducir el salario. De hecho, hombre, no es muy habitual, pero hay empresas que no pagan, que prorratean, porque ahora sí que está permitido. Es decir, tú puedes cobrar todo el salario en 12 mensualidades. Hasta el año 76, realmente esas dos pagas no se establecen en una ley general. Es decir, la ley del año 44 que regula la relación del trabajo no figuran las pagas extras. Por primera vez, la primera ley general que aparece es el año 76. Antes de esta fecha, del 45 en adelante, es mediante reglamentaciones y convenios. Los convenios se empiezan a firmar en el año 53. Antes no existía la negociación colectiva ni los convenios. Pero lo que más me llamó la atención es la ordenanza del 73, en pleno franquismo, la ordenanza de la minería establece 3 pagas, que son Navidad, 18 de julio y la paga del 1 de mayo. Es decir, hombre, hay que descubrirse ante los mineros la que tuvieron que montar, que impusieron que el franquismo tuviese que meter en una reglamentación nacional del trabajo la paga del 1 de mayo.
Ni más ni menos. O sea, que era relativamente común que todavía hubiera gremios que tuvieran hasta 16 pagas a lo largo de todo el año, claro. Sí. Lo último que queda, el último resquicio que queda de esos óvulos, de esos premios que daban antes los empresarios y los empleados, es la cesta de Navidad, que también está desapareciendo, claro. Sí, realmente era uno de los supuestos típicos de, bueno, dentro de... Claro, es que realmente en un concepto un poco autárquico de la empresa, donde la empresa era todo, donde ofrecía vivienda, donde ofrecía... Bueno, realmente yo recuerdo los primeros convenios de la transición, la parte de beneficios sociales era larguísima, es decir, desde gafas, ortodoncias, viajes. Ahora, comentando esa entrevista, una compañera de despacho me decía que a su padre, que era de la construcción en Cataluña, el 18 de julio le pagaban un viaje a Salou, la empresa. Caramba. Repasando ahora, por ejemplo, ayer había un convenio de la COPE. Tienen paga del patrón, siguen teniendo. Se llama así. San Venceslao. Hombre, la COPE tiene que tener una paga del patrón. Por eso me parece lo más adecuado que la cadena de los obispos la mantenga. Pues la mantiene. ¿Van a tender a desaparecer las pagas extras? ¿Volveremos a cobrar todo el sueldo distribuido en 12 pagas? La posibilidad existe. Sí. Es decir, en cada convenio se puede pactar esos temas. Hombre, lo que pasa es que probablemente ahora, con todo lo que se debatía, es decir, el impacto sobre el comercio, el impacto sobre el consumo, pues a lo mejor son temas que retraen. Hemos conseguido una forma de gastar el dinero en determinadas fechas. Yo supongo que además incluso las empresas, por su organización financiera, les sería más razonable, probablemente. Pero no, parece que está muy arraigado dentro de nuestra forma de gastar. El hecho de tener las pagas extras. El hecho de tener las pagas extras. Nos costará renunciar a ellas, por pura costumbre. Yo digo que realmente, aunque existe esa posibilidad, no me consta que haya demasiados convenios que hayan renunciado a esa forma de pago. ¿Nuestras pagas extras tienen hermanas gemelas en otros países del mundo? ¿Cómo se organizan en Europa? ¿También se cobran extras de Navidad y de verano o hay algún tipo de bonus? Aquí en el Reino Unido no hay pagas extras, tampoco en Navidad. En tiempos mejores, en el sector privado, algunas empresas sí que repartían algo de dinero, como un pequeño aguinaldo, pero lejos del equivalente a un sueldo. Aquí el jefe da una fiesta o paga una comida o una cena. Esa es una costumbre muy extendida, sobre todo en oficinas, aunque ahora con la crisis eso también está bajando. A cobrar son 12 mensualidades y aquí en Londres calculan el salario medio son unos 45.000 euros anuales. En Europa existen las pagas extras como las conocemos en Alemania, en Bélgica, en Austria y en todos los países del sur de Europa. Aquí en Bélgica las dos extras, la de verano y la de Navidad, no alcanzan un salario completo, pero sí en torno al 75% de una mensualidad. En Alemania se cobran 14 pagas y además múltiples complementos, y en Austria es obligatorio por ley pagar 14 mensualidades por año. En Francia se cobran 13 mensualidades y en Finlandia 12 y media, aunque las vacaciones van incluidas por partes en la nómina de cada mes. En Estados Unidos no existe la paga extra de Navidad, pero algunas empresas otorgan algo que se llama bonus. Son unas gratificaciones económicas que se dan a final de año, pero sobre todo se dan a los altos cargos y dependen de cuáles han sido los resultados económicos de la empresa en ese año. Aquí el gobierno no legisla en torno a temas laborales como las vacaciones o los sueldos, y es cada empresa la que decide si va a dar vacaciones pagadas o si va a otorgar bonus a sus trabajadores. Hola Miguel Ángel, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien. Tenía unas cuantas dudas que plantearte en torno al tema de las pagas extras. En primer lugar, una definición de la misma. ¿Qué es exactamente una paga extra? ¿Es un regalo, es un extra que amablemente nos cede el empresario? ¿En qué consiste? Bueno, originalmente la paga extra se empezó a dar en 1944 y sí que nació como una gratificación extra. O sea, alguien cobraba un salario y se le dio un salario extra que correspondía, si no me equivoco, a una semana de trabajo de aquella, ¿no? En la actualidad, la paga extra, las pagas extras es una forma de distribuir el salario. O sea, es decir, ya el Estatuto de los Trabajadores te dice que todo trabajador tendrá 2 pagas extras por defecto. ¿Sí? Y normalmente cuando alguien negocia 25.000 euros de salario anuales y se distribuyen normalmente en 12 mensualidades más 2 pagas, en verano y navidades. Pero forma parte del salario anual que tú has negociado con tu empresa. ¿Qué es mejor para un trabajador? ¿Cobrar el salario en 12 mensualidades o en 14? Bueno, es una cuestión de gustos. De hecho, he hecho varias preguntas desde que ha surgido toda esta polémica. O sea, yo como economista te digo que financieramente, cuanto antes me des el dinero mejor. Lo tengo yo, incluso hasta podría invertirlo, ¿no? Pero es una cuestión también de costumbres, de hábitos. Entonces, la gente está acostumbrada ya a que en verano y en Navidades le dan una gratificación doble con respecto a lo habitual y ya tiene pues esos nichos de gasto asignados, ¿vale? Pero es una cuestión de costumbres. No creo yo que para
un trabajador financieramente sea muy significativo, así que será lo que cada uno prefiera. Y en cambio, para la empresa sí que es, bueno, financieramente hablando, pues claro, una nómina es una nómina, pero 20 nóminas, 50 nóminas, 60 nóminas empiezan a ser unos montos financieros en los que en cierta forma te estás financiando hasta julio o hasta diciembre. O sea, es decir, que para la empresa es mejor 14 pagas. Sí, claro. O sea, yo sí veo, pues por mi cartera de clientes, que empresarios jóvenes, con trabajadores jóvenes, cada vez acuerdan más el darme en 12 mensualidades, ¿no? Hay que tener que ya las vacaciones hay gente que las atomiza, no se coge el mes entero de agosto, que los gastos de Navidad, pues ya la gente joven igual no excede tanto como la tradición, es decir, ya los hábitos de consumo son distintos y ya cada uno también tiene mayor cultura financiera, aunque no sea el mejor decirlo para decirlo, para hacerse sus ahorros o sus cábalas. Y además hay otro hecho, es decir, que hay continuamente cerrando empresas. Entonces, claro, si me cierra una empresa a mitad de semestre, mi paga de esos 3 meses está en riesgo, ¿no? Se ha perdido, es cierto, claro. Bueno, está en riesgo, luego veremos si la cobro o no. Claro. Otra cuestión también importante es algo que se produce en Europa y aquí no. Este tema de los bonus, por ejemplo, una serie de incentivos por trabajo, por productividad, que es tan habitual en Europa. Parece que aquí no se da. Aquí se da en directivos. En directivos se da. O sea, es decir, hay determinados directivos de banca o lo que sea que las unidades de negocio pues establecen unos objetivos y en función de cómo consigas esos objetivos pues tendrás una paga especial que te gratifica la consecución de esos objetivos. ¿Por qué a los funcionarios les han quitado la paga extra y no les han reducido el sueldo? Yo entiendo que si yo tuviera que tomar esa decisión, probablemente quitando la paga extra metes en menos compromiso financiero a una familia que quitándole parte del sueldo. También es cierto que aunque se ha eliminado, la idea es que sea una medida puntual de este año, que el año que viene no se elimine. Entonces entiendo que si haces una reducción de salario, luego volver a subirlo, es más complejo y además es más objetivable, o sea, es la paga, ya está. Me acuerdo la anterior vez que se bajó un 5% sobre los funcionarios, todo el mundo que si era el 5 de no sé qué parte de la nómina, de no sé qué concepto. Esto es como mucho más objetivo, ¿no? La paga, punto, y se acabó. ¿Por qué no se paga la semana, como se hacía antaño? Igual resulta hasta más fácil, más sencillo. Poco operativo, yo creo. Yo que hago muchas nóminas al mes me volvería loco, vamos. O sea, que el gasto de administración se dispararía haciendo las nóminas cada semana. Transferencias y todo, o sea, al final yo sería muy poco operativo, vamos. Con respecto a las pagas extras que funcionarios y empleados públicos no van a cobrar, ese dinero, si finalmente no se paga, ¿dónde va a ir? Porque claro, hay unas retenciones a lo largo de todo el año para pagarnos esa paga extra. ¿Ese dinero dónde va a ir? Hay dos cuestiones. Una es la cotización a la Seguridad Social que se les ha cotizado, ¿vale? También es cierto que esa cotización a la Seguridad Social pues tendrá su repercusión en su pensión el día de mañana. Por lo tanto, cuando cotizas a la Seguridad Social estás cotizando por algo que ves inmediatamente una contraprestación directa que recibirás el día de mañana, ¿vale? Y otra cosa es la retención de IRPF o los impuestos, ¿vale? Hay algunos que al parecer les van a retener el IRPF, cosa que no, a mi entender no tiene mucho sentido, pero será una cuestión normativa. Lo que entiendo que no tendrían que hacer es pagar por esa nómina porque no la han cobrado. O sea, es decir, en España el impuesto sobre la renta grava las rentas o devengadas o cobradas, ¿no? Pero es que una renta que ya el Real Decreto dice no se cobrará. Por lo tanto, entiendo que aunque haya algunos que por las formas de trabajar de sus organismos les retengan, en su declaración de la renta no debería incluirse, ¿vale? También habrá que estar un poco al tanto. Si viene el certificado, tú cuando acabas el año, para hacer la declaración de la renta, tu empresa te da un 10T, ¿vale? Un modelo, pues bueno, pues ver un poco si está incluido o no, porque esa es la información que tiene Hacienda a la hora de hacer la declaración de la renta, ¿no? Pero en teoría no deberían pagar impuestos por una renta que no han cobrado, sería el colmo ya. Es decir, si se eliminarán el día de mañana o no las pagas, me preguntas, yo creo que se tenderá a lo largo con los años a cobrar 12 mensualidades el sueldo anual. Eso no quiere decir que te quiten la paga y no te la paguen, sino que se tenderá a redistribuirla. No cobrar la paga extra de Navidad se traduce en una caída de consumo, algo de lo que los comerciantes saben mucho. Hombre, para nosotros es una faena porque realmente con esa paga los funcionarios compraban, sobre todo en el pequeño comercio, a nivel de olencheros, reyes, y claro, si no se lo quitan, para nosotros nos repercute mucho. Todos los empresarios pequeños, pymes, pequeños empresarios, estamos sufriendo los abusos, que para mí son abusos lo que están haciendo con esto. Están empobreciendo a la población así, o sea, es así de claro. Nos afecta a todos, porque al fin y al cabo, ese dinero de esa paga extraordinaria, en este caso en concreto, pues a él
le limita un poco en sus formas de comportamiento en la vida, porque lo utilizan en general pues para reunirse con sus amigos, para los regalos de familia, para a sus hijos pues hacerles un extra a base de ese dinero, porque de otro no disponen, francamente es así, y nos va a afectar a todos y va a afectar a toda la economía en general. Y cuando tienen la paga pueden hacer compras más extras. De esta manera pues tienen que reducir. Sí se nota, aparte de la crisis, pues claro, la gente no tiene esa alegría que tenía pues ahora a mediados de mes, que tenía ese remanente para poder comprar, a poder hacer otro detalle, pero claro, eso es lo que pasa. Yo de momento voy vendiendo, lo mío es económico, es cerdo, y yo lo que más vendo en estas fechas es el cochinillo, ya tengo la clientela de hace muchos años, solomillo, redondos, que son hechos de cabeza de lomo, y bueno, son precios asequibles. De momento vamos vendiendo. Yo estoy vendiendo, mi público pues a lo mejor es de un nivel medio alto, pero es que me da igual que sea de medio alto que de medio bajo, porque el señor que tiene una empresa que le han rebajado sus ventas y a la vez le han subido los impuestos y le han subido el IVA, ese señor no puede consumir igual, o sea, es que es imposible. Vemos como la gente que nos pide reservas para comidas y demás, pues vemos que el elemento, el instrumento fundamental dentro de la calidad del servicio que exige, pues es unos costos inferiores. Comen menos, beben menos, me parece correcto, y ya hemos empezado a notar. Y luego en el consumo en general, porque ya digo, la gente está retrayendo en el gasto. Es normal, hay una psicosis creada por razones justificadas. Para ellos es una faena, pero bueno, yo creo que para cualquiera tendría que ser una faena que te quitarían una paga extra. Son funcionarios, como yo soy chacinera, como otro son unos obreros como otros cualquiera, pero yo pienso que le debían de dar la paga, cuando se la han dado toda la vida. Yo no he soltado todavía a ningún empleado, sigo teniendo los mismos, siguen ganando lo mismo. Al final lo cubres pues reduciendo tu capacidad, o sea, tus ingresos, pero bueno, pero es que es así, cuando yo gano dinero con ellos no lo repartí con ellos, es que es así. Y yo estoy manteniendo el tipo, pero es que yo lo estoy haciendo no quiere decir que no sea consciente de lo que está pasando. Así de claro, y tengo gente a mi alrededor que de verdad lo está pasando muy mal. Quitar la paga extra en unas fechas como estas hace en polvo la economía de los trabajadores, repercute en el comercio y en general en la economía de un país. Se trata de unos 4.000 millones de euros en todo el Estado que no van a llegar a las familias. Pero, ¿por qué se ha llegado a esta situación? Juanjo Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, todo un catedrático de Derecho de la UPV y este año sin paga extra. Bueno, se hará lo que se pueda. Esperemos que de alguna forma u otra se logre compensar, pero efectivamente en principio sin paga extra. Lo de la paga extra, claro, ha llamado poderosamente la atención el hecho de saber que no va a haber paga extra y sobre todo ha decepcionado las esperanzas de muchísimos funcionarios. Pero ¿cuál es el motivo real por el que no hay paga extra? ¿No hay dinero? ¿No hay tesorería? No, el motivo real es doble, ¿no? Uno es que el Estado tiene autotutela suficiente para decir esto es legislación básica y ha decretado mediante un decreto de julio, uno más de los 29 decretos leyes, que lo que hasta entonces no era parte de la legislación básica que el Estado puede dictar, desde ese día lo es. Desde ese momento él dice que eso es legislación básica y dice algo más. Dice que la razón es que efectivamente no hay dinero, porque el decreto se titula de estabilidad presupuestaria y para corregir el déficit. Y la pregunta es, oiga, ¿y si yo he cumplido, como por ejemplo es la UPV o el Gobierno vasco, mis deberes, tengo dinero, pagando a mis funcionarios no genero un solo euro de déficit adicional ni a mi administración ni al conjunto del Estado, ¿por qué me impone usted? Y la respuesta es muy clara, es por evitar un agravio a todo el colectivo universal de funcionarios. No sé si nos podrías explicar qué es lo que ha pasado en el caso de Euskadi. Me refiero al lío de ahora pago la paga extra, luego resulta que no la pago. ¿Qué es lo que ha pasado al final? Bueno, es difícil traducir un debate jurídico-político, pero yo lo resumiría de la siguiente manera, ¿no? El Estado decide unilateralmente que es legislación básica, y el Gobierno vasco, ahora ya no existente, decide unilateralmente que es mi competencia, que yo tengo competencia en esa materia, y anuncia que va a pagar la paga extra. Es un choque de trenes en el que llevamos las de perder, porque la ley orgánica del Tribunal Constitucional es muy clara. Si nosotros recurrimos una decisión del Estado, la suspensión no es automática. A la inversa sí,
Por lo tanto, de antemano, cabe prever que iba a ocurrir lo que ha ocurrido, que es que el Estado acciona su mecanismo, el Tribunal Constitucional sorprendentemente reacciona de manera inmediata y me llama la atención porque hay pleitos que llevan 11 años esperando, ¿no? En sorprendentes 6 días ha resuelto inmediatamente que admite a trámite el recurso de el recurso conflicto positivo de competencias y que por tanto suspende. O sea que el Tribunal Constitucional no ha sido tan independiente como se le presupone en este caso. De momento ha hecho lo que la ley dice, que es que si yo admito el recurso lo llevo adelante, pero las escasas 7 líneas de la decisión del tribunal tienen algunas perlas llamativas, ¿no? O sea que admites un recurso por una decisión indeterminada y dices que cualquier actuación ya será un conflicto positivo de competencias. Pensemos al revés, que yo me dirijo contra el Gobierno central por algo que no sé si ha aprobado o ha acordado, ni cuándo ha aprobado o ha acordado. Me juego mi carrera de catedrático a que el Constitucional no hubiera dicho que hay conflicto positivo. No sé si eso es o no independencia, no quisiera entrar en un charco como ese, pero hay cosas que llaman la atención. Hemos oído incluso que hay amenazas del Tribunal Constitucional de inhabilitar a aquel responsable, digamos, de dar las pagas extras. Si alguien se atreve, será inhabilitado. No lo ha dicho y me alegra porque el Tribunal tiene que hablar con sentencias, no ante los medios, ¿no? El Tribunal no ha amenazado de esa manera. Alguien ha recordado oportunamente que la ley dice esto, ¿no? Para mí lo determinante es que esto enseña muchas cosas, ¿no? La primera, que tenemos un sistema competencial del que tenemos que aprender. ¿Por qué nos han dicho que es legislación básica suprimir la paga extra? ¿Por qué nos han dicho que es legislación básica determinar los tiempos de descanso en la escuela? ¿Por qué nos han dicho que es legislación básica ordenar las formas de sustitución de una baja en el sector de la enseñanza? Pues porque todo aquello que no está en tu estatuto de autonomía, el Estado tiene capacidad de arramplarlo y decir es mío. Tenemos que aprender esa lección, porque lo que no se resuelve con diálogo político hay que resolverlo jurídicamente. Y eso es lo que está ocurriendo. El Estado, bajo el señuelo de la crisis, arrampla, recentralizando, y como lo que dice es, oiga, dígame usted dónde está en su Estatuto de Gernika esto. Como literalmente no lo está, yo digo que lo que hasta ahora no era legislación básica de la función pública, como es esto, ahora lo es. ¿Existe algún resquicio legal? Hemos oído hablar de adelantar la paga extra de julio, que claro, también nos iba a preguntarnos qué se cobraría entonces en julio. ¿Qué resquicio existe? Bueno, la primera, la más conservadora en términos jurídicos es esta, porque yo cumplo con la voz de este señor que dice que esto es legislación básica y no hay paga extra y no hay en el mes de diciembre un complemento salarial, pero el 2 de enero, a los efectos, digamos, dentro del contexto de Navidad y con efectos vinculados a una retribución del 2013, yo te lo adelanto. Es verdad, en el 2013 va a haber 3 pagas, ¿quién lo sabe? Bueno, pero vamos a ir solventando el problema. ¿De qué manera? En julio del 2013 pagaré la extra de diciembre del 2013. ¿Sí? Si el tribunal se diera tanta prisa para resolver como lo acaba de hacer ahora, en el 2013 debiera decir si esto es legislación básica o no. Y según lo que dijera, yo tengo un margen de maniobra para generar un complemento al que no llame paga extra y que realmente logre que esa capacidad adquisitiva del funcionario no se vea afectada como tal. Esa es la opción A. La opción B, más de choque, es plantearlo en diciembre y con un concepto en el que yo burlo la ley, una especie de pase foral, se acata pero no se cumple, llamándole complemento retributivo. Oiga, yo cumplo literalmente el mensaje que usted me da, no hay paga extra, y yo genero un complemento nuevo. ¿Usted me puede hablar de fraude de ley? No, ¿por qué? ¿Qué norma estoy alterando yo? Yo no estoy alterando ninguna norma, cumplo literalmente lo que usted me ha dicho, no hay paga extra, hay otra cosa. Es un problema de calificación, no un problema de competencia. Pero estoy convencido de que también este segundo plan B va a ser objeto de discusión ante los tribunales clarísimamente, porque lo que quiere es evitar que el funcionario, con todo el cariño, de Extremadura o de Madrid o de Asturias diga, ¿qué pasa? Que nosotros no y estos sí, porque la realidad es que si yo no me gasto esa cantidad de millones de euros en la paga extra, no los pierdo, los tengo que destinar a otra cosa. Pero yo los quiero destinar a otra cosa. Yo no te los voy a dar a ti para enjugar tu déficit, los destinaría a otra cosa. ¿Por qué los voy a destinar a otra cosa si tengo una obligación retributiva con mis funcionarios? Por tanto, pagamos todos por un problema que no es de todos, ¿no? En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Esta medida se aplicará a los altos cargos de la Administración central, autonómica y local. Pues me parece fatal porque es un derecho, es que parece que es un regalo, en realidad es parte del sueldo anual. La gente está hasta las narices, hombre.
Está hasta las narices. Hay que apretarse el bolsillo y no queda otra. El recurso de la pataleta. Es nuestro salario que no está prorrateado como en otros muchos trabajadores sí lo tienen prorrateado. Eso significa que nos bajan el 7% del sueldo. Y como además los funcionarios somos una diana muy fácil ahora y las funcionarias pues todavía sí, no me gusta nada la situación, no. No va a haber lencheros y cenas, comidas y así, pues mucho más reducido. Sí, tendremos que aprender a vivir así, que también era mucho desfase. No sé, lo que me parece fatal es que no es una paga extra. Paga extra es que parece como que te dan un aguinaldo, una cosa así. Es nuestro sueldo. Nuestro sueldo son 14 pagas. O sea, es quitarnos una paga. Llevo 50 años indignado. Fantástico, vamos, una medida extraordinaria, excelente. Estoy que doy botes de alegría, como todos, supongo. No, las soluciones las tienen que poner los políticos, que para eso están. Ellos cobran de lo suyo y yo de lo mío. Entonces las soluciones ellos. Yo a verlas venir. Aparte de esta paga extra que eso se elimina, que supone el 7% del sueldo de un funcionario aproximadamente, ¿qué otros recortes o congelaciones habéis tenido los funcionarios? Congelaciones son 4 años consecutivos de no subida salarial, que por tanto con la diferencia implica una pérdida de poder adquisitivo importante, y el 5% que decretó también el gobierno Zapatero, lo cual supone un 12% más una congelación con una media de 2 aproximadamente 0,1 de inflación, pues es realmente una pérdida muy importante para un colectivo demonizado por supuestamente privilegiado. Es verdad que hay una sobredimensión en muchos ámbitos de lo público y eso hay que subsanarlo, pero en general el funcionario tira adelante con muchas responsabilidades. Yo creo que jugar a estigmatizar al funcionario como la persona que ha sacado la oposición y se dedica a sestear, por lo menos en el ámbito de la enseñanza, me parece tan injusto. Yo me olvido de que tengo un carné de funcionario, de verdad. Me gusta la enseñanza, trabajo fines de semana preparando las clases porque me apetece, no para quedar bien, y no respondo ante nadie para eso. Y creo en la importancia de lo público y de nuestra universidad en particular, y creo que hay muchos funcionarios que creen en eso, ¿no? Y que alguien haya un rintintín que diga, bueno, estos en cierto modo como que se lo merecen, que no trabajan tanto, que ya tienen asegurado su futuro, ¿no? Me parece injusto, y además me parece desviar el foco de atención respecto a lo que representa. Pero es que en el origen, además, es radicalmente injusto. No es lo mismo el señor que es un funcionario, pero que está trabajando con un camioncito recogiendo las basuras, que el señor que está en un despacho y que está ganando un gran sueldo. Pues ese probablemente lo podrá soportar mejor. Seguro que lo podrá soportar mejor. Se tendrá que quitar de muchas cosas, incluso vender alguna, pero lo podrá soportar. Pero es que los funcionarios, todos tenemos escalafones. Esto es como en el ejército. Cada uno, no es lo mismo el cabo que el capitán general, o sea, así de claro. Pues acabas de dar con una que tela, no soy funcionaria, pero estoy cobrando la ley de dependencia porque tengo una niña con una enfermedad. Entonces, para mí todo lo que sean recortes es dejar a las familias colgadas totalmente y fíjate, hasta ahora yo tengo bastantes conocidos que son funcionarios. Si cobran 1.100 euros cada uno, son 2.200 los que van a entrar de menos este año en su casa. O sea, eso, tiene que ser increíble, a que tú vivas más o menos también a lo que cobres y de repente te quitan 2.200 euros. Es que lo tienen que notar, por mucho que el que diga que son privilegiados lo sean, para mí tiene que ser horroroso. Yo tengo muchísimos amigos funcionarios, muchísimos. ¿Qué cuentan? Pues están preocupados como todos, porque el funcionario no es un elemento, una clase aparte. Le afecta directamente, afecta a su entorno, a su familia que está afectada por la crisis, que esto también puede ser una ayuda para ciertas pequeñas cosillas, pues, muchísimo, están preocupados, todo el mundo está preocupado. Además me parece a mí que esto es inmoral, y hay un contrato, y el contrato se respeta, y si en consenso se decide que no hay que pagar la paga extraordinaria, serán los trabajadores que han firmado un contrato de trabajo y a ellos no les reducen el trabajo. Ellos simplemente les cuestionan el pago y también tiene que bajar el rendimiento, ¿o cómo? Voy a decir una cosa que no es popular, pero los empresarios y los funcionarios pensaban que eran intocables y no es así. Nos llevamos sufriendo todos los demás abusos hace ya muchísimo más tiempo y el tener una plaza de funcionario no es superior a un señor, por ejemplo, ingeniero que se ha quedado en el paro y ahora tiene que ir a comer a Cáritas. O sea, les está tocando a ellos. Ha llegado su momento, pero tienen que dar cuenta que hay mucha gente joven con carreras que no se pueden colocar, con unos sueldos indecentes que tienen que estar viviendo en casa de sus padres. O sea, hay mucha población que está sufriendo mucho, incluso más que ellos. ¿Pero qué sueldos tienen los funcionarios? Es que la gente parece que ignora los sueldos de los funcionarios. Los funcionarios tienen sueldos bajos.
Euskadi es la cuarta autonomía con menos empleados públicos en relación con el número de habitantes. Según el Instituto Nacional de Estadística, en Euskadi hay unos 108.000 empleados públicos, pero no todos pertenecen a la misma administración. 61.000 corresponden a la administración autonómica, casi 30.000 a las diputaciones y los ayuntamientos, 2.200 a la universidad pública y 14.500 a la administración estatal. Empezamos a escucharlo hace cosa de, pues el año pasado, así, se empezaba ya a rumorear, que bueno, que se venía la que se venía encima, pues todo lo que se venía escuchando, y que bueno, que a los funcionarios, que si nos iban a quitar la paga, pero todo esto era una cosa que se oía, pero no llegamos a creerlo, hasta que realmente, pues sí que lo hemos creído, no, y lo hemos sufrido además. De entrada nos han quitado la paga de Navidad. Amén de todo lo que íbamos sufriendo ya, como son recortes ya del 5%, congelaciones salariales, etc. Para el año que viene, pues no tenemos ni idea, pero mucho me temo que como esto siga así, como lo más fácil es tirar de los de siempre, y con decir en la prensa, en cualquier sitio, que los funcionarios que no nos podemos quejar, que tenemos trabajo, que no sé qué, que yo reconozco que hay gente que está peor que nosotros, pero claro, pero no nos podemos quejar siempre de lo mismo y echar mano siempre a los mismos. A mí aquí te traigo una nómina. 1.200 euros, que no, aquí no hay ni trampa ni cartón, 1.200 euros, una persona que lleva trabajando 29 años, 1.200 euros. Y con padre de familia, no sé qué, hijos y todo, que no es lo mismo esto, el mismo nivel en el gobierno vasco o en ayuntamientos, diputación, que nos sacan del orden de 500-600 euros con la misma categoría, así de claro. La gente que dice, hombre, que vosotros no os quejéis que tenéis el puesto fijo. También hay que decirles que no nos lo ha arreglado nadie, que esto hemos tenido que pasar una posición, hemos tenido que estudiar, gastar nuestro dinero en las academias para sacar el puesto, que esto lo podía haber hecho todo el mundo. No solo nos vamos a quedar sin paga extra, sino que es probable que los emolumentos que recibamos este mes de diciembre sean menores que el anterior mes, porque lo que es la deducción por IRPF se nos va a aplicar aun cuando no recibamos la paga extra, con lo cual, sin comentarios, menos imposible. Esta 14ª paga desaparece y ahora la 13ª y 14ª del 2013 las muevo de fechas, pero en realidad lo que han hecho es una merma, una tala clarísima de lo que es el salario del año 2012. Todos los empleados públicos tenemos muy claro que nos ganamos en nuestro salario, que trabajamos muy duro para conseguirlo, que nos tratan de colocar muchas veces ese San Benito de malos trabajadores. Yo creo que eso es un error muy importante por parte de muchos políticos también, y que si dignamente lo ganamos, ¿por qué no lo vamos a recibir? Tú eres catedrático. Claro, aquí en Euskadi tenemos una serie de empleados públicos y funcionarios que dependen del Estado español y otro del gobierno vasco. ¿Cuál es tu caso? Bueno, yo como perteneciente al llamado cuerpo de catedráticos, que parece como el cuerpo de bomberos, dependemos directamente del Estado. Nos han nombrado mediante una oposición estatal y aunque yo soy vasco, trabajo aquí, ejerzo para la UPV y desarrollo mi actividad aquí, mi adscripción orgánica es al Estado. De haberse materializado el pago por parte del Gobierno vasco a los funcionarios adscritos al Gobierno vasco, podía darse la paradoja de que en un mismo edificio hubiera un funcionario que por depender por su cuerpo del Estado no cobra y otro que sí cobra. Si un ayuntamiento ha externalizado mercantilmente un servicio de limpieza, ese no es empleado público, porque el ayuntamiento paga a una empresa y la empresa tiene un trabajador. Correcto. Pero si el ayuntamiento lo que hace es contratar a una persona para limpiar, sí es empleado público. Este se queda sin la extra y si hemos hecho lo otro, cobra la extra. Es que genera agravios absurdos desde ese punto de vista por el planteamiento que se hace. Juanjo, bajo tu opinión, ¿aquellos gobiernos forales o aquellos ayuntamientos que tengan dinero y tengan tesorería para hacerlo, deberían de poder pagar la paga extra? Deberían de poder, pero si yo fuera alcalde o fuera diputado, perdóname que lo plantee así, me pondría la vitola de gerente antes de político, porque lo que quiero es dar seguridad a mis empleados. Y diría, no me trago ningún sapo, ni acepto acríticamente lo que me indican, pero tengo una responsabilidad en algo que yo no he generado. Yo no he dicho que esto no hay que pagarlo, yo no he dicho que esto es legislación básica, pero quiero poner orden en mi casa. Voy a resolver y te voy a garantizar que tengo todo el 2013 para decidir y analizar cómo llevarlo adelante. Lo que no sabemos a día de hoy es si el Gobierno va a dictar un decreto en julio del 2013 diciendo se anula la paga del 2013. ¿Alguien sabe si eso va a haber hoy? No.
Si no hubiera eso, el problema está resuelto pagando el 2 de enero. Puedo pagar 3 pagas en el 2013 sin ningún problema. Si nos vuelven a poner un decreto en el 2013 que diga lo mismo, que ahora no hay esa hipótesis, analizo qué hacer. Mi planteamiento sería ese. Cada una de las diferentes instituciones de Euskadi afectadas por el decreto de la paga extra ha intentado hacer frente a la situación recurriendo a diferentes fórmulas. El nuevo gobierno vasco, con su portavoz al frente, Josu Erkoreka, ya ha avanzado cuál va a ser su modo de actuación. Solicitar la habilitación parlamentaria requerida en este caso y poder adelantar en 6 meses el pago de la paga extraordinaria de 2013, abonándola, si es posible, el próximo mes de enero. En cuanto a las diputaciones forales, cada una ha tomado una medida diferente. En la Diputación de Áraba no se cobra la extra ni se va a cobrar. En la Diputación de Vizcaya no se cobra la paga extra de Navidad, pero se adelanta la del verano. Y en la Diputación de Guipúzcoa ya se ha abonado a sus trabajadores un complemento retributivo para paliar la pérdida de poder adquisitivo de sus funcionarios. Esta decisión ya ha sido recurrida a los tribunales por el delegado de Gobierno en Euskadi. En cuanto a los ayuntamientos, todos los pertenecientes a EUDEL, la Asociación de Municipios Vascos, han tomado la misma medida con respecto a la paga extra de Navidad, aunque cada uno con matices diferentes. El Ayuntamiento de Vitoria es un ayuntamiento que tiene dinero para pagar las nóminas, los contratos y además las inversiones que hacemos en la ciudad. Pero el Ayuntamiento de Vitoria, como todos los ayuntamientos vascos, además es un ayuntamiento que cumple con las normas, te gusten o no te gusten. Y esta es una norma de obligado cumplimiento. Pues el objetivo era claro, que de alguna manera no salían perjudicados los trabajadores con las medidas que impone Madrid y con las que no estamos en absoluto de acuerdo. Y entonces, bueno, aunque son muchas las medidas que se han tomado, la que corresponde a la paga extra, se ha decidido, ya el viernes pasado se aprobó, tomar 3 medidas. Una es que el día 14 de diciembre cobraran la nómina habitual de diciembre, ya se ha ejecutado, ya los trabajadores han cobrado esa paga. Y luego es que las pagas del 2013 se adelanten, se cobrará una el 1 de enero y otra el 15 de junio. Y así sucesivamente hasta que podamos, de alguna manera, pagar esta paga extra que les corresponde y que de alguna manera a día de hoy legalmente no es posible. Y la tercera decisión que se tomó el viernes, yo creo que es un poco la garantía de que esto se va a llevar a cabo, y es crear un fondo que ya se está dotando para que cuando las circunstancias lo permitan podamos ejecutarlo y que puedan cobrar esta paga que no han cobrado. La propuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Vitoria es una propuesta pionera. Hemos sido los primeros, el primer ayuntamiento vasco en proponerla, y ha sido a través de un decreto de alcaldía que yo personalmente he firmado. Lo que había hasta ahora era la posibilidad de pedir un anticipo del 50% de una paga extra, y el decreto que he firmado es la posibilidad de que cualquier funcionario pida el 100% de la paga extra de junio adelantada a enero, de manera que la diferencia para esas familias es de tan solo unos días entre la paga extra pagada a finales de diciembre o cobrarla en el mes de enero. Si pagamos, hacemos prevaricación y está en contra del Real Decreto Ley. Y lo mismo que nosotros le va a pasar a su ayuntamiento de Baracaldo y a todos los ayuntamientos, incluidos el de San Sebastián, que es de Bildu. Todos los ayuntamientos vascos no van a poder pagar la extra de Navidad. Está más claro que el agua. Hombre, claro que la supresión de una paga extra supone un ahorro para la Administración. Pero, naturalmente, siempre se ha hablado de que es una decisión temporal y que en el 2015 esas pagas extras pueden recuperarse si la situación mejora. Yo espero que sea así y vamos a tratar de que esa situación se produzca. Los alcaldes y alcaldesas vascos lo que tenemos que hacer es cumplir las normativas, y lo que hemos hecho en esta ocasión es ponernos de acuerdo todos, independientemente de cuál es nuestra sigla política, a través de EUDEL, la Asociación de Municipios Vascos, para interpretar juntos qué es lo que podemos hacer los alcaldes para favorecer, en la medida de lo posible, a nuestros trabajadores, a nuestros funcionarios. Esta es la decisión que hemos adoptado y, por tanto, dejamos libremente la opción a cada funcionario a elegir si quieren anticipar su paga extra o no lo quieren hacer. Lo ideal hubiera sido que el Gobierno de Madrid no tuviera la injerencia que tiene en las decisiones de este ayuntamiento o de Euskal Herria en general, pero hemos consultado con sus servicios jurídicos hasta 8 fórmulas diferentes, y la única que nos posibilita cumplir el objetivo de que los trabajadores no noten en su poder adquisitivo una merma, pues es esta. Evidentemente lo mejor sería seguir
pues como siempre, pero a no ser posible pensamos que con esta cumplimos el objetivo. Las leyes no están para opinarlas. Es decir, si en una comunidad autónoma resulta que hay recursos suficientes para reembolsar desde la Administración a una persona que ha sufrido un robo, no vamos a dejar de perseguir a quien ha cometido ese delito. Por tanto, no se trata de si hay o no hay recursos suficientes, es cumplir una normativa que busca un equilibrio general. Si tienes las posibilidades económicas de pagar, ¿por qué no te van a permitir pagar? Pues esto nos lo preguntamos todos, no los trabajadores, también los gestores en este caso. Yo creo que es como hemos dicho antes, es una intromisión y una imposición del Gobierno de España de una medida que no compartimos en absoluto, ni incluso si las circunstancias fueran desfavorables económicamente, pero con una situación económica viable como la tiene ese ayuntamiento, unas cuentas saneadas, no tiene ningún sentido, no trae más que problemas. Todas las comunidades autónomas lo están pasando mal y todas las comunidades autónomas tienen menos dinero del que necesitan para pasar el año 2013. Todas, sin excepción. Las que están pidiendo el fondo de rescate, como Cataluña, por ejemplo, o las que no lo están haciendo todavía, o las que no vamos a tener que hacerlo, como espero que suceda con Euskadi. Por tanto, una cosa es cuánto dinero tengo en la caja hoy y otra cosa muy diferente es cuánto dinero necesito en la caja para pasar todo el año. Tienes el dinero para pagar esa 14ª paga que les corresponde a los trabajadores y, sin embargo, legalmente no te lo permiten. No te lo permiten y te amenazan. No ya con inhabilitaciones y eso, que podría ser el mal menor, sino con que si se realiza, a los propios trabajadores se les quitará esa paga. Situación absurda que te obliga a hacer una serie de trabajos, pero que nosotros nos ha tocado gobernar la ciudad y lo realizamos para que no sufran ningún perjuicio los trabajadores de esta casa y, desde luego, para que ninguno nos tierra en lo que podamos sufra las consecuencias de esta crisis y de las medidas que toman algunos gobiernos, en teoría, para solventar esta crisis, pero que pensamos no son las adecuadas. Y quiero recordar, en Euskadi hay muchas familias que se sostienen solo de la nómina de un funcionario y que, por tanto, también hay que pensar que esas familias lo están pasando mal. La paga, me parece que a todo el mundo nos gusta cobrar la paga en Navidad. Yo no digo que les den entera, pero una parte. Tampoco a nosotros, a los jubilados, nos van a subir. Y el que sube es lo mínimo. O sea que el que no tiene un hijo tiene una hija o alguien al paro. O sea que es que si a los jubilados nos quitan las pagas extraordinarias, fíjate tú, nos comeremos los codos. Bueno, pues ha dicho el gobierno que van a subir, a partir de los 1.000 euros, van a subir el 1%. Y a los demás, de 1.000 euros para abajo, el 2%. O sea que es una subida pequeña, pero mayor que la que hizo el gobierno anterior, que las congeló. ¿Y qué vamos a hacer con un 1%? Eso es la ruina caracolera. Mal asunto, pues, ¿eh? Siempre recortan de los mismos, de los pensionistas. Cuando en casa no hay dinero hay que apretarse el cinturón, ¿verdad? La pena que no se lo aprietan los que tienen que apretárselo, eso sí que es una pena. A mí me parece mal, porque todo lo que no sea pagar me parece mal. Arreglar se puede arreglar, gastar un poco menos se puede arreglar uno. Peor es el que está en el paro y no tiene con qué hacerlo. Pero si tienes la paga del mes, pues oye, te puedes arreglar. ¿Qué te parece que quiten la paga extra a los funcionarios? Fatal, hombre, por Dios. Una cosa que la tienen ganada, la administración, son fuertes con el débil. Sin embargo, se meten con otras cosas que podían quitar sitios para que esa paga hubiera tenido lugar, sencillamente. Yo creo que no, que es una cosa merecida. Y claro, si el gobierno ya puede recortar tanto el autonómico como el general, el central y los municipales. Tienen sitios donde recortar en vez de meterse con los funcionarios y con los pensionistas. Nuestro poder adquisitivo este año ha perdido 1,9, como sabéis. Pero claro, si sumamos los de 2,9 del año pasado, nos hemos quedado un 4,8 en 2 años. Un 4,8 a estas alturas quiere decir que nuestro poder adquisitivo se deprecia, va así en picado hacia abajo. Y tener en cuenta otra cosa, que los mayores somos el muro de contención, no aquí, sino en todo el Estado, porque ¿quién es aquel mayor, o el abuelo o abuela que tiene nietos, hijos, comiendo en casa, ayudándoles a pagar las pagas de la hipoteca, acogiéndoles? Eso. Si hubiera de verdad un paro de abuelos y abuelas, este país se colapsaba, pero así más que cualquier huelga general de estas, con piquetes y con lo que quieras. No hay derechos. Hacemos una labor tremenda. Se calcula que 8 de cada 10 mayores están ayudando a sus hijos y a sus nietos a malvivir. Y encima ha subido el IVA y sube la luz y a partir de ello subirá pues todo. O sea que quedamos totalmente ya está absorbido ese 1%.
O sea que no hay derecho, vamos, no hay derecho. Siempre las viudas salen, el País Vasco, repito, y esto que somos las mejores pensiones de toda España, sin embargo las viudas aquí en Guipúzcoa y Vizcaya, en cualquier sitio, hay casos lacerantes, sencillamente, que pensiones que no llegan a 400 a 500 euros al mes. Y que tal y como está la vida, pues ya me dirás, Nerea, cómo se puede uno bandear con eso. O sea, imposible. ¿Servirá de algo? ¿Servirá de algo tanta estrechez y tantas aperturas? Mi respuesta es sí. El universo subjetivo que dibujó Rajoy es que de aquí no se libra nadie. Todos. No dice administraciones públicas, dice administraciones, funcionarios, empleados públicos, laborales y cualquier otra categoría de cualquier ente adscrito a una administración pública. Y ahora estamos en un nuevo cambio, un nuevo reajuste, donde se van a marcar muy claras las formas de sociedad, en mi opinión, que va a ser una subclase, casi ya no una clase de trabajadores, sino una subclase, y luego una clase media, que será la que frene las formas reivindicativas quizá de las clases más pobres. Pero esto lo están haciendo, está muy bien establecido y elaborado. Pero al final, ¿qué pasa con los bancos? Los bancos nos roban. Y el dinero, en lugar de darle a la persona que está en situación precaria, se lo dan al que nos ha robado, para que nos siga robando. Pero bueno, ¿qué es esto? La verdad es que es un desatino, ¿no? Porque en un momento de crisis como este, donde ya hay suficientes problemas, poner el foco de atención en que el verdadero problema sea lo que cobran los funcionarios, o pensar que lo de los funcionarios es la causa-razón fundamental, cuando solo el rescate bancario, que está socializado, eufemismo para decir que lo pagamos entre todos, me parece un escándalo. Oiga, deje las cosas que funcionen, y las que no funcionen, arréglelas, pero no genere un problema donde no lo había, ¿no?